Hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es Wanda Santiago, vengo de la Iglesia Misión del Valle y con nuestro pastor Reverenda Rosita Sánchez. Y vamos hoy en el estudio bíblico en el libro Teología Bíblica y Sistemática, en la página que vamos a estudiar en el día de hoy, es 183. Pero antes de eso vamos a dar una palabra de oración. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias porque nos permite esta oportunidad de estudiar de tu palabra. Capacítanos, danos entendimiento y sabiduría a través de tu Espíritu Santo y habla nuestras vidas. En tu nombre pedimos tu guianza y que tú ilumines nuestros corazones y nos des claridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Salmo 40 y dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo desde la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlas ante ti. Si yo anunciare y hablases de ella, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. En hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrene mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. Jehová, no detengas de mí tu misericordia. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. Porque me he rodeado males sin números, y me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a unos los que buscan mi vida para destruirla. Vuelve atrás y avergüence los que mi mal desean. Sea asolados en pago de su afrenta los que me dicen, gócesen y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Dios nunca nos llega tarde. Dios siempre está a su disposición para socorrernos y estar ahí para nuestra fortaleza, para nuestra ayuda. Te queremos dejar saber que no estás solo.
Dios ha traído provisiones para usted y para mí. En el día de hoy, Dios nos levantó y eso tenemos que ser agradecidos del Señor, porque muchas personas se acostaron anoche y no levantaron en el día de hoy. Pero Dios, en su grande misericordia, pues ha elegido que usted y yo, pues ese milagro se conceda en el día de hoy. Hermano, entonces seguiremos con nuestro estudio bíblico. Estamos todavía en la salvación, algo muy importante para los cristianos, la vida cristiana. Saber qué es, cómo se compone, no es... todo tiene un plan. Dios tuvo un plan específicamente enviando a su Hijo. Y vamos a ver aquí en el día de hoy, en la página 183, puntos de vista erróneos con respecto a la santificación. Dice aquí, muchos creyentes arriban a la conclusión de que el mayor obstáculo que se interpone para alcanzar la santidad es la carne, que frustra o desbarata el progreso hacia la perfección. ¿Cómo puede el hombre liberarse? Dice, ¿cómo puede el hombre liberarse de la carne? Las ataduras de la carne. Acá dice, se ha prestado 3 puntos de vista erróneos a saber. Primero, erradicación. Erradicación o arrancar de raíz, por así decirlo, el pecado innauta constituye uno de los puntos de vista que se enseña. El señor Louis Perry Schaeffer escribió lo siguiente: si se realiza la erradicación de la naturaleza del pecado, no habrá muerte física, puesto que la muerte física es el resultado de dicha naturaleza. Romanos 5, 2 versos del 12 al 21. El padre que ha experimentado la erradicación engendrarían hijos que no hereden la naturaleza caída, pero aun cuando se logra la erradicación, existiría todavía el conflicto con que el mundo o la carne y el diablo, puesto que la erradicación o arrancar de raíz de esto es claramente antibíblico y no figura en la teoría misma. La erradicación es asimismo contraria a la experiencia. Vamos entonces, legalismo. El legalismo o cumplir reglas o reglamentos. El apóstol Pablo nos enseña que la ley no puede santificar en Romanos capítulo 6, como tampoco justificar Romanos capítulo 3. La verdad es presentada y desarrolla en la carta a los Gálatas. De ninguna manera el apóstol desprecia o desestima la ley, la defiende frente a una concepción equivocada de sus propósitos. Si un hombre debe salvarse del pecado, se salvará mediante un poder que reside fuera del hombre mismo. Empleemos la ilustración de un termómetro. El tubo de cristal y el mercurio representan a la persona. Los grados representan la ley. Ahora bien, imaginemos que el termómetro comience a hablar consigo mismo. No he subido hoy hasta la altura que debo. Procuraré subir hasta los 35 grados. ¿Puede el termómetro alcanzar la temperatura que se propone? No, puesto que debe depender de las condiciones que le rodean y las condiciones fuera de sí mismo.
De igual manera, el hombre que percibe que no ha alcanzado el nivel divino no puede elevarse por sí mismo hasta llegar a ese nivel. Debe recibir una energía que está fuera de sí mismo. Y esa energía es el poder del Espíritu Santo. Ahora otro erróneo dice ascetimismo. Ascetimismo o intentar dominar la carne y alcanzar la santidad mediante sufrimiento y privaciones, infligiendo en uno mismo, métodos seguidos por los católicos romanos y los hindúes. Este método parece basarse su origen en una creencia pagana antigua según la cual toda la materia, incluso el cuerpo, es mala. El cuerpo es, por lo tanto, una traba para el espíritu, y cuando más se le castiga y domina, tanto más rápidamente será librada del espíritu. Esa teoría es contraria a las Sagradas Escrituras, las cuales nos enseña que Dios creó todo muy bueno. Es el alma y no el cuerpo el que peca. Por lo tanto, los impulsos pecaminosos y no la carne son los que deben reprimirse. Ascetismo en la tentativa subraya que la carne mediante los esfuerzos propios. Pero el yo del hombre no puede vencerlo o dominarse a sí mismo. Eso es obra del Espíritu Santo. Aquí entonces vamos a ver métodos verdaderos de la santificación. Y esto es bueno leerlo porque hay cosas que no puedo, tengo que leerlo. Perdónenme. El método bíblico de tratar con la carne debe fundamentarse claramente en la provisión objetiva para la salvación, la sangre de Cristo, y la provisión subjetiva, el Espíritu Santo. La liberación del poder de la carne debe producirse entonces por la fe en la expiación y por la obediencia a los impulsos del Espíritu. Con respecto a lo primero, se habla en el capítulo 6 de los libros de Romanos, y con referencia a lo segundo en la primera sección del capítulo 8 del mencionado libro. La fe, la expiación. Imaginemos que habían judíos presentes mientras que Pablo exponía y presentaba la doctrina. Y presentaba la doctrina de la purificación por la fe. Nos imaginamos que decía en todo de protesta: esto es una herejía de la más peligrosa. El decirle a la gente que solo necesitaban creer en Jesucristo y que no puede hacer nada con respecto a la salvación, puesto que es por la gracia de Dios, dará como resultado que se conviertan en personas descuidadas con respecto a la conducta. Pensarán que en lo que hace poco importa, mientras que crean. La doctrina de ustedes con respecto a la fe promueve el pecado. Y si la justificación es solo por la gracia, sin obras, ¿por qué apartarse del pecado? ¿Por qué no continuar en el pecado como alcanzar más gracia? Pablo fue acusado por sus enemigos de predicar esta doctrina. Romanos 3:8 y 6:1. Con indignación el apóstol rechaza semejantes
rechaza todo eso en ninguna manera. Y dice así, porque lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La continuación del pecado es imposible para una persona realmente justificada, debida a su unión con Cristo en la muerte y en la vida. La virtud de su fe en Cristo, el hombre salvado ha disfrutado de una experiencia que abarca una separación tan definida del pecado, que se ha descrito como la muerte al pecado, y una transformación radical que se califica de resurrección. La experiencia y los acontecimientos que aludimos es simbolizado por el bautismo en agua. La inmersión del convertido es un testimonio de que, en virtud de su unión con Cristo crucificado, ha muerto para el pecado, y levantarse del agua es un testimonio de que su contacto con el Cristo resucitado significa que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andaremos en novedad de la vida. Cristo murió por el pecado al fin de que nosotros muramos al pecado y con respecto a él. Porque el que está muerto justificado es el del pecado. La muerte cancela toda obligación y rompe todos los vínculos. Por lo menos por medio de la unión de Cristo, el creyente ha muerto para la antigua vida, y las cadenas del pecado han sido rotas. Así como la muerte libera al esclavo de su esclavitud, también la muerte del cristiano, en la que es su antigua vida, lo libera de la esclavitud del pecado. Sabiendo que Cristo había resucitado de los muertos, ya no moriré. La muerte no se señorará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Hasta también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al morir, Cristo puso fin a ese estado terrenal en el cual el Señor tenía contacto con el pecado, y su vida es ahora una comunión interrumpida con Dios. Los creyentes, aunque estén aún en el mundo, pueden compartir la vida de Cristo, puesto que están unidos con Él. ¿De qué manera así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivimos en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué significa todo esto? Dios ha dicho que por medio de nuestra fe en Cristo estamos muertos al pecado y vivos para la justicia. Queda una cosa por hacer, y es creer en Dios y reconocer y llegar a la conclusión de que estamos muertos al pecado. Dios dijo que cuando Cristo murió, nosotros moriremos al pecado. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Debemos continuar considerando estas verdades que absolutamente son ciertas, y luego a considerarlas así, se convierten en algo poderoso en nuestra vida, puesto que nos transformamos en lo que nos consideramos ser. Y nosotros tenemos que entender que ahora Cristo es que mora en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo que nos ayuda, nos redarguye. Y hermano, usted y yo no podíamos hacer nada
si no fuera por el poder y la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús y a través de que nosotros nos humillemos delante de Dios para que Él haga la transformación en nuestras vidas. Y usted sabe que nosotros no estamos tratando de predicar un evangelio que yo soy santo más que tú. No, lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar lo mejor y servir a Dios lo mejor que usted y yo podamos. Y yo en este día te digo que no pierdas tu salvación, búscala. Búscala y guárdala con temor y temblor y esperando que tú reconozcas y que nosotros reconozcamos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya nosotros no tenemos que morir. Ya Él hizo ese sacrificio y ahora solamente nos resta a nosotros creer a través de la fe, porque ahora somos salvos por la gracia y no por la ley. Dios te bendiga y Dios te guarde. Damos una palabra de oración. Padre Santo, gracias por este momento que tú nos permites. Ayuda a mis hermanos a entender tus maravillas y tu salvación para con cada uno de nosotros y cómo tú muestras tu amor y tu bondad hacia esta humanidad, que tú has expresado y amas a la humanidad y tu sacrificio en la cruz de Calvario no ha sido en vano. Permite que los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños puedan aceptar tu sacrificio una vez y para siempre, para que tú puedas empezar a transformar las mentes, los corazones, los hábitos, Señor. Y esto es progresivo, Señor. Te damos gracias porque nuestra vida tú estás trabajando con cada uno de nosotros para perfeccionarnos hasta el día de la gran redención. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde y hasta la próxima.